Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 18ª semana del tiempo ordinario, martes de la 18ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, capítulo 30, versículos 1 y 2, 12 al 15 y 18 al 22. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor: tu quebrantado es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados te he tratado así. Esto dice el Señor: yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver a su patria, me apiadaré de sus casas, la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré y ya no serán pocos. Los honraré y ya no serán despreciados. Tus hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí, y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí. Porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 101. Y el responsorio es: el Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor reedifique Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces el Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo, y librar de la muerte al prisionero. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos, y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor es nuestro Dios. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 14, versículos 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla,
mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquílense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Estamos leyendo ahora del capítulo 30 y los comentaristas del profeta Jeremías nos dicen que los capítulos 30 y 31 se le pueden llamar el libro del consuelo de Jeremías. Recordamos que las profecías de Jeremías han sido muy duras, muy difíciles, pues han sido de castigo, han sido de lo que Dios mandaba a su pueblo por su rechazo de Dios, por su infidelidad, por su desobediencia al pacto que habían hecho con Dios. Y ahora Dios le dice a Jeremías que escriba estas palabras. Esta lectura tiene por lo menos 2 o 3 partes. La primera es la introducción a esta profecía, estas palabras del Señor. Y después, la primera parte en realidad aún nos sigue dando el tema consistente de Jeremías, ¿no? Del por qué el pueblo sufre por su infidelidad, sufre por su rebeldía contra Dios, ¿no? Y de cierta manera recalca otra vez el por qué el pueblo está sufriendo. Aquí hemos de entender no de que Dios está ahí como esperando para que uno peque y para que nos dé el castigo, ¿no? Podemos también entender que las consecuencias de nuestras acciones son a causa de nuestra rebeldía, del no aceptar o de no identificarnos la vida a la cual Dios nos llama. Así que en nuestras propias decisiones, en nuestras propias actitudes, en nuestras propias opciones de vida, ahí ya van dentro, ¿no?, las consecuencias de lo que por nosotros optamos. Así que por la decisión del pueblo de Judá, particularmente de sus líderes, de su rey, de sus líderes religiosos, que en vez de guiar al pueblo de Dios, pues los llevaron a la ruina, ahora sufren las consecuencias de su infidelidad, de su rebeldía, de su rechazo de la alianza a la cual Dios los llamó. Y ahora dice Dios a Jeremías: estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te envío. Esto dice el Señor. Aquí está parte de la profecía, que no es de tanta esperanza, no es de consuelo, sino simplemente recalca del por qué sufren. Dice: tu quebranto es
irremediable, e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Y esto es parte de la profecía de Jeremías. Por eso fue tan rechazado y odiado, porque eran solamente profecías de castigo, pero castigo que venían a consecuencias de la desobediencia del mismo pueblo. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntaron por ti. Judá había buscado alinearse con Asiria, como también con Egipto, para protegerse, pero no buscó la protección de su Dios. Prefirió confiarse mejor a la fuerza y a la protección de los reinados vecinos, y no buscó refugiarse en Dios. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo te herí y te impuse un cruel castigo. Por tu gran culpa, aquí están las consecuencias de la infidelidad, del rechazo de la alianza a la cual Dios llama a su pueblo. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, ¿por qué te quejas de tus heridas?, le dice Dios a su pueblo. Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. O sea, en tus decisiones, en tus opciones, en lo que tú has escogido, ahí mismo ya está la consecuencia, o sea, el castigo del por qué sufres ahora. Ahora viene la parte que es ya el consuelo, que a pesar del sufrimiento que está pasando el pueblo de Judá, Dios le dice de que no es un sufrimiento perpetuo, de que esto tiene su fin, tiene su término. Y aquí viene la parte del consuelo. Esto dice el Señor: yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel. Aquí por Israel se entiende tanto el reinado del norte, que ya desapareció. Unos 100 años antes, cuando el imperio de Asiria conquistó y desapareció el reinado del norte. Pero el reinado del sur, Judá, aún está activo, pero está prácticamente a punto de desaparecer, cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, saqueará Jerusalén y destruirá por completo el templo de Israel y se llevará al exilio a la gran mayoría del pueblo de Judá. Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver a su patria. Aquí este mensaje ya va dirigido a los que se encuentran en el exilio, tanto en Asiria como lo después en Babilonia. Me apiadaré de sus casas. La ciudad será reedificada, Jerusalén. Sobre sus propias ruinas el templo será reconstruido tal como era. Fue la segunda vez que fue, fue la segunda vez que fue destruido el pueblo, y que después del exilio vienen para reconstruirlo nuevamente. Y los multiplicaré y ya no serán pocos, los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes, la comunidad que está ante mí. Y yo castigaré a sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Aquí la idea es de que solamente a quien Dios llama se puede acercar a él. No es por la iniciativa del hombre que nos acercamos a Dios, es Dios quien nos atrae a él, ¿no? Y esto está también en lo que Jesús dice: no fueron ustedes quienes me escogieron, fui yo quien los escogí, fui yo quien los hice que vinieran hacia mí. O sea, es la iniciativa de Dios lo que hace posible esto, y no la voluntad o la acción del hombre hacia Dios. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Esta es la fórmula clásica que tenemos en el Antiguo Testamento.
bajo la alianza que Dios hace con el pueblo de Israel. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Así que en esta primera lectura, Dios busca dar un consuelo al pueblo de Judá y también un consuelo a los que ya, los del reinado del norte, que fueron exiliados ya hace más de 100 años a Nínive, pues de que regresarán, de que su exilio no será eterno, sino que regresarán para reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo que fue destruido. Son palabras de consuelo, palabras que a cada generación que leemos, que escuchamos estas palabras, pues en la circunstancia que cada generación está viviendo, pues nos recuerda de que todo sufrimiento no es eterno, ¿no? De que Dios vendrá para rescatarnos, de que Dios vendrá para proveer nueva vida en nosotros. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateo, y es la continuación del de ayer, después de la multiplicación de los panes. Jesús despide a sus discípulos para después despedir a la multitud que aún está con ellos, después de haberlos alimentado con pan. Parece que los discípulos, al ser despedidos por Jesús, parece que se van no muy contentos. Y esto lo decimos por lo que encontramos en el Evangelio de Juan, cuando Dios prácticamente forza a los discípulos que se marchen primero, ¿no? Mientras Él despide a la gente, y después Jesús toma tiempo para estar en oración. Recordamos lo que sucedió justo antes de la multiplicación de los panes. Jesús se fue en busca de un lugar solitario para estar en oración, ¿no? Por la noticia que recibió de la muerte de Juan el Bautista, su primo, y quien lo introdujo al pueblo, quien lo identificó como el Mesías, ¿no? Y si eso fue lo que hicieron con Juan, pues ¿qué esperaba él para sí mismo, no? Así que Jesús, después de alimentar, después de atender a esta multitud, su necesidad personal aún está sin resolver, ¿no? Así que despide a sus discípulos para que se embarquen y se vayan a la otra orilla del lago, mientras él despide a la gente y se queda solo. Y después de estar en oración en la noche, después él decide ir hacia los discípulos caminando por el agua. Ahí es la escena que se nos describe, ¿no? No sé ustedes, pero si han estado alguna vez en una área alejada de un pueblo, de una ciudad, aquí podemos imaginar la oscuridad completa cuando no hay luz artificial, o sea, ya sea de una vela, ¿no? La oscuridad de la noche es impenetrante, ¿no? Así que, ¿cómo es que Jesús en la noche no solamente despidió a la gente, sino también después él en la noche caminando sobre el agua, ¿no? Yo puedo imaginar de que quizás esta noche era de luna llena, para poder imaginar, para poder tener una noción, ¿no? de cómo Jesús en un lugar solitario y después caminando sobre el agua era posible esto. Y más de que sus discípulos lo pudieran ver en la noche caminando sobre el agua, porque en un área donde no hay luz artificial, o sea, la oscuridad es impenetrante, que ni siquiera uno puede verse la mano enfrente de sus narices. Así que para imaginarme esta escena, yo me imagino que fue una noche de luna llena, que hace posible lo que se describe en esta escena. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo por allí. En el Evangelio de Juan, esta misma escena nos dice que la gente, después de percibir lo que Jesús había hecho con la multiplicación de los panes, de que querían hacerlo rey. O sea, esta multitud ya prácticamente comían de la mano de Jesús, ¿no? Y que él podía presentarse como tal, ¿no? Y de cierta manera tomar el liderazgo de esta multitud, pero ellos querían un rey.
Y el rey, como Jesús se autoidentificaba y autoentendía, no era un rey según lo que ellos querían y deseaban. Y en el Evangelio de Juan, Jesús se aleja de la multitud porque su intención es proclamarlo rey, ¿no? Y Jesús huye de esta intención malentendida de ellos. Así que esto es en el Evangelio de Juan. Y quizás algunos comentaristas dicen de que es por eso que Jesús despide a sus discípulos, para que también sus discípulos no caigan en ese mismo engaño de querer verlo como un rey, pero como un rey según el mundo, no como Jesús se entiende a sí mismo. Así que Jesús despide a los discípulos y a la gente y después se va para estar en oración. Y después Él se encamina hacia sus discípulos caminando en el agua. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían. En los evangelios, la barca se puede entender como una imagen de la iglesia. Las aguas en el lago, particularmente las aguas turbulentas, pues representan el mundo agitado, el mundo violento, el mundo que ataca a la barca que se encuentra en medio de las aguas. Así que la barca es un símbolo, una imagen de la iglesia en el mundo, sacudida por las tempestades del mundo. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquílense y no teman, soy yo». Los discípulos, por más que han visto, en la última escena de la multiplicación de los panes, pues aún todavía no entienden, ¿no?, quién es Jesús. Y aún después de esta escena, aunque confiesen de que es el Hijo de Dios, pues esa confesión significa muy poco si no han entendido el significado, puesto que hacia el fin de la vida de Jesús abandonarán al Hijo de Dios. Y Pedro mismo negará que lo conoce, ¿no? Entonces, ¿qué significado tiene profesar lo de que es el Hijo de Dios, si esto no tiene ningún impacto, si esto no cambia nada en mi vida y en mi relación con Él, ¿no? Así que una profesión significa mucho si simplemente es algo intelectual que no tiene un significado existencial para mí, para nosotros, para la iglesia, ¿no? Así que Jesús los tranquiliza en medio de esta escena que los están llenos de miedo porque piensan que lo que están viendo es un fantasma. Y quizás a veces también para nosotros la imagen que tenemos de Dios es de algo mágico, ¿no? algo como un fantasma, no algo que está con quien estamos en relación con Él, ¿no? Y sí, tristemente para muchos también Dios es esto, simplemente un fantasma, algo mágico, algo extraordinario que no podemos tocar, no podemos alcanzar, ¿no? Y no, el Dios que se hace uno con nosotros, el Dios que se acerca a nosotros es el Dios que busca y desea una relación de intimidad y confianza con nosotros. No algo intelectual, aunque aún por el intelecto lo podemos tener un acercamiento, pero es más que algo intelectual, es algo existencial, algo que nos confronta, algo que viene a nosotros, algo que nos dice: soy yo. Y aún después de estas palabras, y esto solamente aquí el evangelista Mateo lo tiene, lo que viene ahora solamente lo encontramos en el Evangelio de Mateo y no en los otros evangelios. Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Y Jesús le contesta: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Esta escena de Pedro caminando sobre el agua después de que Jesús
le ordena que venga hacia él, yo creo que debe ser algo que la mayoría de nosotros nos podemos identificar. Que la mayoría de nosotros conocemos esa experiencia que estamos a medias con él, ¿no? De que por una parte profesamos que creemos en él, pero por otra parte también los retos, las tribulaciones, el sufrimiento, pues nos quitan la vista de aquel que nos llama, tanto a la vida como a la salvación. Y cuando quitamos la vista de aquel que nos llama, pues entonces el miedo se apodera y nos paraliza. Y es la experiencia de Pedro. Después de que Jesús le dice, ven, Pedro sale de la barca, empieza a caminar, pero quita la vista de aquel que lo ha llamado. Quita la vista de aquel que le ha dicho, ven, ¿no? Y al quitar la vista, entonces se paraliza por la fuerza del viento y por las aguas que ahora lo empiezan a mojar y se empieza a hundir. ¿Quién de nosotros no ha tenido esa experiencia? Que estamos a medias con él, estamos dudando, estamos, digamos, parados sobre la cerca, ¿no? Que nos inclinamos para un lado y después para el otro según más nos convenga. Y estamos dudando, y estamos que sí, que no. Estamos titubeando y estamos tibios, ni frío ni calientes, ¿no? Pues esta es la experiencia de Pedro en este momento, ¿no? Sí están con Jesús, pero aún no conocen, aún no viven en carne propia el significado de lo que Jesús les ofrece, lo que Jesús les revela, ¿no? Esto les vendrá después de la resurrección, cuando todo lo que Jesús le ha enseñado empezará a asentarse en sus vidas y finalmente empezarán a comprender el significado tanto de Jesús como de la resurrección y el poder del Espíritu Santo. Así que esto que vemos en Pedro, yo creo que es algo que la mayoría de nosotros conocemos cuando despegamos la vista de aquel que nos llama, de aquel que nos dice, ven. Pedro se empieza a hundir y le dice a Jesús, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es por el miedo que Pedro se empieza a hundir. Es por el miedo que Pedro se empieza a hundir. El miedo es algo impresionante. El miedo puede ser el instinto de preservación, o sea, que nos puede salvar. Si tú estás ante un peligro, por ejemplo, que un coche venga hacia ti, si no te mueves, pues te golpea y te mata. Pero el instinto de sobrevivencia te dice, muévete, ¿no? Pero igualmente está el miedo paralizante, que en vez de salvarnos, nos paraliza. Nos previene de ver más allá aún de aquel que nos llama. Ahora, cuando Jesús viene, no viene necesariamente a quitarnos el miedo. No viene a decirnos, el miedo no es verdad. No, es verdad. Pero por encima del miedo ponemos los ojos, ponemos la vista, ponemos la confianza en aquel que nos llama. Y esta es la paz que Jesús después les ofrecerá a ellos, particularmente después de la resurrección. Es la paz que aún en medio del miedo, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de la dificultad, de la oscuridad, se impone y nos dice, no estás solo, no caminas solo, ¿no? Es Dios quien también nos da la mano y nos salva para que nos confiemos a aquel que nos llama, y aquel que nos llama también provee lo necesario para que este llamado sea fructífero, ¿no? Y esto es para todo creyente que se confía aquel que nos llama, aquel que nos salva. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esta profesión significa muy poco en este momento, ¿no? Esta profesión o confesión, pues solamente conocerán su significado después de la resurrección. Pero hasta ahora, esta profesión significa muy poco para ellos. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia
por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Nótese que cuando Jesús y Pedro suben a la barca, entonces la barca ya está en calma. O sea, es Jesús, la presencia de Jesús que trae la paz. No nos promete que no sufriremos, que no pasaremos tribulaciones o dificultades, pero es su presencia lo que nos da la paz de que no estamos solos, ¿no? Y es esa experiencia de sabernos acompañados lo que hace posible de seguir diciendo sí, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de la dificultad. Es la presencia de Cristo en la barca, símbolo o signo de la iglesia, que representa a la iglesia, lo que hace posible de que esa barca llegue a la otra orilla, pueda navegar en las aguas, ¿no? Muy bien, una escena muy interesante que aún podemos sacar mucho más fruto de esta escena. Jesús, que viene a nosotros aún en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad, viene para asegurarnos que es Él. No viene a espantarnos, no viene para asustarnos, viene para traernos la paz y decir, soy yo. Confía. Y aun cuando Él nos llama, ¿no? De que no despeguemos la vista, no despeguemos los ojos de aquel que nos llama. Pues cuando despegamos la vista, cuando nos enfocamos en la turbulencia, en la oscuridad, en la enfermedad, en lo que nos está agobiando, pues es cuando perdemos de vista a aquel que nos llama. Una bella enseñanza para nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.